¿Qué tal, hermano? Estamos una vez más unidos a la distancia. La palabra dice, hermano, que podemos reunirnos. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está y Él ha prometido estar en medio de ellos. Y yo sé que en tus casas, hermano, hay más de 2 o de 3, porque dice la palabra que podemos estar ahora en nuestras casas. El enemigo de alguna manera no puede detener el evangelio, no puede detener la palabra. Y ahora muchísimas personas tienen la oportunidad de poder de alguna manera escuchar la predicación, escuchar adoración, y recibir de alguna manera, hermano. Entonces, hermano, ahí donde estás, vamos a adorar al que es soberano. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias, dile ahí donde estás. Gracias, Señor, dile. Porque tú eres soberano, Señor. Dice tu palabra que tú eres el rey. Un rey tiene absoluta autoridad. Gracias, Jesús, dile. Vamos a adorar y alabar al que es soberano. Gracias, Señor, dile. Tú eres soberano, rey. Tú eres soberano. Eres el único inmortal. Eres el único inmortal. Habitas en luz inaccesible. Ninguno de los hombres te puede mirar. Y nos mostrarás bienaventurado lo que hoy mis ojos no pudieron ver. Entonces subirán a mi corazón las cosas que tú has preparado. Soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Vamos a decirle: eres el único inmortal, habitas en luz inaccesible. Ninguno de los hombres te puede mirar. Y nos mostrarás bienaventurado lo que hoy mis ojos no pudieron ver. Entonces subirán a mi corazón las cosas que tú has preparado. Soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria y el imperio por la eternidad. Tú eres soberano, Rey. Te alabamos a ti, dile, Señor, porque tú eres soberano, Señor. Gracias, Señor, dile. Soberano, Rey de reyes y Señor de mi vida, toda gloria e imperio a ti, Señor, toda gloria y imperio
Señor, porque tú eres soberano, dile. Gracias, Señor, dile. Amén. Dile ahí donde estás, hermano. Señor, ese es un tiempo donde dice tu palabra que nosotros podemos humillar nuestro corazón delante de ti, dice tu palabra. Dice tu palabra que si se humillare mi pueblo, me buscáramos tu rostro, guardáramos tu palabra. Has prometido, dice tu palabra, sanar, Señor, nuestra tierra. Gracias, Señor, dile. Venimos delante de ti, dile, ahí donde estás. Dile dónde estás. Bajo tu mano poderosa me humillo ante ti. Y me revisto de humildad. No quiero resistencia, sino tu gracia en mí. Examíname si ves en mí caminos de maldad. Cámbiame, Señor, una vez más, tan solo una vez más. Nos humillamos a ti, Señor Jesús. Nos humillamos a ti, porque tú nos has mandado que seamos semejantes a ti. Nos humillamos a ti. Vamos a decirle, Señor, humillamos nuestro corazón a ti, dile. Bajo tu mano poderosa me humillo ante ti. Y me revisto de humildad. No quiero resistencia, sino tu gracia en mí. Examíname si ves en mí caminos de maldad. Cámbiame, Señor, una vez más, tan solo una vez más. Nos humillamos a ti, Señor Jesús. Nos humillamos a ti, porque tú nos has mandado que seamos semejantes a ti. Nos humillamos a ti, nos humillamos a ti, Señor Jesús. Nos humillamos a ti, porque tú nos has mandado que seamos semejantes a ti. Nos humillamos a ti. Nos humillamos a ti. Nos humillamos a ti.
Ahí donde estás, nos humillamos bajo tu mano poderosa a ti. Nos humillamos a ti, nos humillamos a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Hermano, ¿cómo están? Esperamos que estén todos bien de salud y que se encuentren con paz en su corazón, con confianza, con seguridad en su corazón. Quiero compartirles a continuación, en nuestros miércoles de estudios bíblicos, siempre hablamos de algunos temas que son interesantes, desmenuzamos la palabra y damos una solución, una palabra conforme al tema que vamos llevando. Pero vamos a cambiar un poquito en este sentido, porque estamos pasando por tiempos en donde todos ocupamos respuestas. Y dice la palabra que la iglesia tiene las respuestas para las naciones. Dios quiere usar, hermano, tu vida, nuestra vida, la iglesia, para llevar una solución, una respuesta que sea bíblica para la gente, para las naciones. La gente se pregunta por qué está pasando todo este tipo de cosas. Ya llevamos varias semanas en donde estamos confinados de alguna manera a estar en nuestras casas. Y eso para algunas personas no es costumbre, no es normal. De hecho, no es normal. Somos diseñados para estar con otras personas, para convivir, socializar, para estar en comunión con otras personas. Y si bien, hermano, la palabra dice que la iglesia tiene las soluciones y las respuestas con su palabra, el Señor nos ha dado, hermano, esta encomienda, darle solución, respuestas a los demás. ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Lo importante que dice la palabra es que esto, hermano, ha sucedido ya en el pasado. Estuve viendo una tipo caricatura en esta semana, en estos días más bien, donde me compartían en mi teléfono celular, me compartían una caricatura en donde en primer lugar o como primer acto ponían una caricatura donde está Noé armando o construyendo el arca, ¿no? Y a un lado había 3 personas burlándose de él y le decían, hey, ¿y esto qué? Dice, ¿no? No creo que pase nada, ¿no? Y después, a continuación, aparece un segundo acto o una segunda foto, caricatura, en donde se ve a una persona con cubrebocas, lavándose las manos, volteando así, y hay 3 personas más ahí y le dicen algo muy similar. No creo que pase nada, no te laves las manos, no te pongas cubrebocas, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo actualmente, hermano. Estamos viviendo una incredulidad en el corazón de la gente. Yo recuerdo a principios de enero, cuando esto de la pandemia estaba apenas siendo una noticia, muchas personas pues no creían que este tipo de cosas fueran a alcanzar el nivel que está alcanzando ahorita. De hecho, por eso muchas naciones minimizaron el peligro de esa pandemia y ahorita son de los primeros países o potencias en que su pico de contagios es demasiado alto, con gran número de mortandad en sus cifras. Y todo esto pasa porque la gente es muy incrédula, cree que nunca les va a pasar un asalto, un accidente, algo por el estilo. A veces pensamos, hermano, que no nos van a suceder cosas o que lo que está pasando solamente pasa en el otro lado del mundo, pero aquí con nosotros no. Y la verdad, hermano, es que la gente piensa también lo mismo con respecto, por ejemplo, al infierno. La gente, hermano, no cree en el infierno, pero cuando la gente empiece a caer en ese lugar, va a empezar a creer. Dejarán de ser incrédulos o ateos con respecto a eso. No creen en Dios, son ateos, no creen en Dios, pero cuando estén en su presencia van a empezar a creer. Y así la desconfianza y más bien la incredulidad
que es el enemigo número uno de la fe, está en el corazón de todas las personas. Si tú te fijas, hemos estado viendo personas con un alto nivel de incredulidad. No solamente con esto, si existe o no. Tú sales ahorita a la calle y tú le preguntas a alguna persona, oye, ¿qué opinión tienes acerca de esta pandemia? No, no creo, dice, no pasa nada. Y esto me recordó a la historia, hermano, que te quiero compartir. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 24, en el versículo 37, hermano. Versículo 37 al 39, hermano. Es la historia que te acabo de mencionar ahorita como ejemplo de esa caricatura. Es la historia de Noé y el arca. Déjame darte una pequeña sinopsis con respecto a lo que era el diluvio de Noé. El diluvio, hermano, pues representa un evento que llegó a todo el mundo. El mundo antes del diluvio era muy distinto al que conocemos ahorita en cuestión de tierra. Luego vamos a explicar con respecto a esto. Hemos explicado en estudios bíblicos cuando hemos estado reunidos en la iglesia con respecto a esto, porque es un tema muy interesante. El diluvio, el arca de Noé. De hecho, el arca de Noé ya saben dónde está. La palabra dice que se posó esa arca en los montes de Ararat, o en el monte Ararat. Actualmente está ahí. Está rota a la mitad y una pieza está arriba y la otra está abajo. Está partida en dos piezas, ¿no? En el monte, precisamente, en el monte Ararat. Solamente que está prohibido porque está militarizado toda esa zona, ese monte. Y está prohibido al público que personas vayan a hacer una expedición o algo por el estilo. Pero el arca de Noé ya fue descubierta. Ya fue descubierta hace muchísimos años. Y todo el mundo sabe que el arca está ahí. Es una evidencia bíblica del diluvio de Noé. Pero la historia, hermano, si vas a Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, vamos a tocar algo muy interesante. Jesús dijo que cuando Él viniera, hallará fe en la tierra. Y eso es muy elemental, porque dice la palabra que cuando Cristo regrese a la tierra, porque tiene que ver todo esto que está pasando, estas pandemias, es una señal de varias señales que están en Mateo capítulo 24, del versículo del 3 al 9, dice la palabra. Y hay muchas más, Lo estamos estudiando cada que hemos podido. Pero ahorita, por lo que apremia, pues, el tema que apremia, mucha gente está en los dos bandos, está incrédula con respecto a lo que está pasando. Y otras personas, pues, sí creen. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia. Hay personas que se están contagiando y están falleciendo. Oramos, hermano, para que Dios sane y tenga misericordia de esas personas que se están contagiando de esta pandemia, y que puedan traer salud y puedan dar testimonio que realmente esto es real. Y es muy real porque está pasando en todo el mundo. Sería la mentira tan grande, muy grande, como para que pues todos los países se pongan de acuerdo y digan, ¿sabes qué? Nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir que hay una pandemia en todo el mundo. Pero lo cierto es que las personas que están falleciendo, como en Guayaquil, en Ecuador, en Tijuana, en Estados Unidos y en otros muchos países, Italia, Francia, Irán, Israel, etc., no se pueden poner de acuerdo para poder hacer eso. Lo cierto es que la fe, dice la palabra, es un elemento escaso en estos días. Hay que invitar a la gente que confíe, hermano, y crea en Dios a pesar de esta situación, de esta crisis, de esta contingencia. La palabra dice, hermano, que muchas personas que viven hoy vivían así con incredulidad en los tiempos de Noé. La Biblia dice, hermano, que cuando Noé recibe la instrucción para construir el arca, que él duró 120 años aproximadamente construyendo el arca, durante todo ese tiempo, hermano, hubo mucha gente que de alguna manera pues decía, oye, ¿qué estás haciendo?
Durante todo ese tiempo, la gente iba con Noé y le decía, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Esto qué es? La gente no sabía, hermano, lo que era una barcaza de ese estilo. En aquel tiempo, en el libro de Génesis dice que no existía la lluvia. Solamente dice la palabra que debajo de la tierra salía como una brisa, que era lo que podía refrescar las plantas o podía de alguna manera regar las plantas. Todo era por el subsuelo. Y la gente, pues lógicamente, cuando iba con Noé y le preguntaba, la respuesta de Noé les traía mucha incredulidad. Es que el Señor me dijo que viene un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? Pues va a caer del cielo agua, pero a grandes cantidades, porque Dios decide borrar toda carne, les decía, por el pecado del hombre. Y estas personas se empezaban a reír, estas personas se empezaban a burlar, como hoy en día muchas personas. Cuando a la gente se le dice, inclusive lo leen en la Biblia, acerca de que Jesús va a regresar. Realmente lo que nosotros como creyentes estamos compartiéndole a las naciones y a la iglesia. Y si tú nos estás viendo este contenido, y es la primera vez que ves a lo mejor este contenido, sabrás que de alguna manera hay una promesa que Dios ha puesto en su palabra, y esa es que Jesús regresará de nuevo a la tierra. Así como Noé duró todos esos años anunciando que vendría un diluvio, el diluvio puede representar de alguna manera un evento que va a traer consecuencias fatales para la humanidad. Y la única salvación, o la única respuesta, o la única solución para que las personas no se ahogaran, entraran al arca y pudieran salvar su vida, era el arca de Noé. Hoy en día, el arca de Noé, o lo que salvaría tu vida o tu alma, o lo que ha salvado nuestro corazón y nuestra alma, es Jesucristo. Todo aquel que esté en Cristo ahora tendrá salvación. Y de hecho, el arca de Noé representa salvación. El Señor Jesús hoy representa salvación para nuestro corazón. Por eso te invitamos que vengas a Jesús de alguna manera. Si tú no estás viendo ahí donde estás, ven a Cristo Jesús, porque es el único medio para llegar al Padre. Jesús dijo que nadie va al Padre, dice, sino por medio de mí. Entonces, por eso es bien importante la historia que vemos en la Biblia. Y todo mundo sabe la historia de Noé y el arca. Una vez estaba yo platicando con un joven y yo empecé a hablar acerca, en el grupo de jóvenes, empecé a hablar con respecto al tema de Noé. Increíblemente ese joven no sabía la historia del arca de Noé. A mí me sorprendió muchísimo porque ¿quién no conoce la historia de Noé, el arca de Noé? Los animalitos subiendo al arca, etcétera, ¿no? Pero esa es la cuestión en ese sentido. Vamos a ir al versículo, al siguiente versículo. Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice así. Dice este texto así, de esta manera. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Este término, el Hijo del Hombre, es un término que solamente se le da como título al Mesías, en este caso al Señor Jesús. El Hijo del Hombre vendría siendo un nombre para el Señor Jesús como Salvador, o como Mesías, o como el ungido del Señor, o como ungido, dice la palabra. Entonces, aquí podemos ver que en los días de Noé, los días de Noé va a ser similar al regreso de Cristo Jesús, del Señor Jesús. Los días que estamos viviendo ahorita, hay mucha incredulidad. También estaban ese tipo de creencias o de incredulidad cuando Noé esperaba el diluvio.
la gente también estaba incrédula. No, eso no va a pasar. Hoy en día igual, cuando decimos a la gente que de alguna manera crean en Jesús, vengan en Jesús, porque hay una condenación más adelante, hay juicio, dice la palabra, que viene para la tierra, la gente dice, no, no creo, eso no va a pasar. Y están tan seguros las personas que de alguna manera viven su vida normal. En los días de Noé, en el versículo 37 dice, 38, perdón, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Había un estilo de vida, había una agenda. Antes del diluvio de Noé, había esto. La agenda era una vida normal. Se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, dice, hasta que Noé entró en el arca. Algo sucedió poderoso. En el momento en el que Noé entra al arca, algo sucede. Todos los años en que Noé le decía a la gente, va a venir un diluvio, están invitados los que quieran venir al arca. Las únicas personas que se van a salvar y que no se van a ahogar, tienen que estar en el arca. Ven, ven, ven. Los invitaba, les decía que vinieran al arca. Porque Noé no estaba construyendo un arca solamente para salvar los animales o a su familia. De alguna manera, Noé también invitaba a gente para que los que creyeran lo que Dios les estaba a él y a su familia diciendo, que venía más adelante, fueran participantes esas personas. Pero la palabra dice que solamente 8 personas y muchísimos animales se salvaron. Hoy en día, ¿qué está pasando? Hoy en día hay un nivel de incredulidad tan fuerte que va desde los que no creen en Dios, desde los que tampoco creen que esta pandemia es real, como otros que dicen, no, mentiras, Jesús no va a regresar. No, no, no es cierto. Si Jesús no regresa en este año, ya no regresó. Él ya se olvidó. Y la gente empieza a vivir un estilo de vida de una manera normal y empieza a vivir como si Dios no existiera. Esto también pasó en los tiempos de Noé. Y Jesucristo aquí está hablando y está comparando los tiempos de Noé con los tiempos que estamos viviendo, que la gente vive o quiere vivir de una manera normal. Inclusive mucha gente hoy en día quiere seguir subiéndose a un avión en medio de una pandemia, quiere seguir saliendo de una manera normal, quiere seguir estando o trabajando de una manera normal, porque es incrédula, porque cree que no les va a pasar absolutamente nada. Y esto es bien, bien interesante porque dice la palabra que antes de que venga Jesús va a haber ciertos elementos que ya hemos practicado y ya hemos visto. Pero hay un texto muy interesante que quiero compartirte en la carta de Pedro. Ahí donde estás, por favor ve a la carta de Pedro, segunda de Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, 3 de Pedro. Ahí dice la palabra que antes de que Cristo viniera, como en los días de Noé, también hubo personas que se burlaban. Esta es una característica muy peculiar con respecto a la segunda venida también de Jesús. Lo que estamos viviendo es también algo muy similar. Estamos en medio de una pandemia mundial y nosotros como creyentes sabemos. Y esta es la solución y esta es la respuesta que yo le doy a la gente cuando me dice, ¿por qué Dios nos abandonó? ¿Por qué Dios está quitándole la vida a personas? ¿Por qué Él está permitiendo esta pandemia? Pues por el pecado. Dios está de alguna manera viniendo y reprendiendo al humano y le está diciendo que se arrepienta en su corazón. ¿Por qué? Porque viene otro juicio similar al de Noé. Pero antes de que venga Jesús, va a haber dolores de partos, de los que vamos a hablar más adelante y en otras ocasiones. Y ya lo hemos hablado en la iglesia también. Pero hay una característica con respecto a lo que pasaba en los tiempos de Noé. Yo creo que había gente que cuando veía lo que Noé estaba haciendo, se burlaban.
Y muchas personas, casi toda la gente que se burla, no se salvaba, no se salvó. Solamente 8 personas, dice la palabra, se salvaron porque estuvieron en el arca de Noé. Claro, y los demás animales. Es bien interesante, hermano, porque el burrito o el asno, el animal, sí se salvó, pero el humano no logró salvación, dice la palabra. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días, o sea, estos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa pues malos pensamientos o una mente negativa, que es lo que vemos ahorita. Tira, no va a pasar nada. No está pasando nada. Todo está bajo control, ¿no? Yo tengo mis datos, ¿no? El presidente de Estados Unidos, él decía que todo estaba controlado. Pero cuando hay un advenimiento de Jesús como Salvador, y no podemos ignorar lo que dice la Biblia. Si ignoramos lo que dice la palabra y no tenemos la Biblia como un estándar para nuestra vida, vamos a cometer error. Si no quieres cometer un error, ten la palabra como estándar para tu vida y vas a tener 0 margen de error. Te lo garantiza Dios en su palabra. Dice la Biblia, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios pensamientos o concupiscencia. Y van a empezar a decir, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hay una promesa. Jesús dijo, y volveré otra vez, y vendré otra vez. Entonces las personas que se burlan, como se burlaban cuando Noé estaba anunciando que iba a venir un diluvio, y veían pues el arca que estaba ahí, hoy en día igual. Cuando la gente dice, ¿por qué está pasando esto? Ah, es porque va a venir Jesús. Porque Jesús dice en su palabra, y vendré otra vez. Pero antes de eso va a haber unas señales. Y esta es otra señal. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 3, dice que va a haber gente que se va a burlar. Va a burlarse en su corazón de los acontecimientos y de las cosas que pues nosotros como cristianos anunciamos a través de la Biblia. Dice la palabra que esas personas que se burlan dicen, ¿en dónde está su advenimiento? Dice en el versículo 4. ¿Dónde está lo que Él prometió? Porque si es Dios, Él no prometió que iba a quitarle la vida a personas. Él prometió que iba a regresar. Pero lo cierto también, hermano, es que hay gente que tampoco está esperando la venida de Jesús. No están esperando que el Salvador venga de los cielos, dice la palabra. Y eso es bien interesante porque la gente se va a llenar de incredulidad, no tendrá propósito, no tiene convicción y va a empezar a tener el estilo de vida que tenían antes del diluvio. Se casaban, se daban en casamiento, su trabajo normal, se compraban su carro, se endrogaban con este banco, hacían esto, se endrogaban con esto, lo otro. Hoy en día, hermano, ya nos dimos cuenta que no necesitas un carro de agencia. No lo necesitas. Y sabes una cosa, hay personas que ahorita no saben cómo pagar ese carro con el que se endeudaron a tantos años. Porque ya nos dimos cuenta que podemos vivir con pocas cosas. Que podemos vivir de una manera distinta, ¿no? Mientras tengas salud, vas a tenerlo todo realmente. Pero en el versículo 4 dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente, versículo 5, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, dice la palabra. Esto habla del diluvio. Y la palabra dice, hermanos, que va a haber gente que se va a burlar de alguna manera. Hemos visto, yo veo las noticias, hermano, cómo las personas
salen a las calles, están volteando, en algunos estados aquí en México, están volteando patrullas, las están quemando, están perdiendo el control las personas. ¿Y sabes por qué? Porque no tienen fe en su corazón, no tienen confianza. Y ellos, como todas las naciones, pues están confiando en una cura, en una vacuna, y creen que una vacuna es la solución para todo esto. Hay cosas que solamente Dios tiene la solución, y esto se encuentra en Jesucristo. Dios le está hablando al hombre, le está diciendo que se arrepientan de su pecado, de su corazón. Y a nosotros como iglesia nos dice, límpiate en tu corazón, ¿no? Yo vengo por una novia con vestiduras blancas, dice la palabra. Dios también está preparándonos a nosotros como iglesia, hermano, porque dice la palabra que Él no va a hacer nada sin revelárselo a sus santos hombres, a sus profetas, dice la palabra. Yo creo que Él va a preparar a la iglesia, hermano, para antes de que Él regrese. Por eso es bien importante, hermano, que no nos desanimemos cuando nosotros compartimos la palabra ahí con tu familia, compañeros de tu trabajo, por vía teléfono celular. No te desanimes, hermano. Sigue compartiéndole a la gente, sigue orando por las personas, porque esas personas, cuando empiecen a ver ciertos acontecimientos, van a venir a la iglesia, van a venir a ti que eres creyente, que eres cristiano, y van a necesitar respuestas. Prepárate, hermano, en tu corazón, porque la gente buscará respuestas. Y tiene que venir, hermano, la respuesta de la iglesia, de la palabra de Dios, de los cielos, ¿no? Entonces, yo quería compartirte esto, hermano, porque la gente está cayendo en dos extremos. O cae en burlarse, burlas o burladores son personas que no se van a salvar. Y las otras personas son las que creen o las que tienen confianza, ¿no? Por eso es bien importante, hermano, no desanimarnos, no tener temor, seguir orando por la gente, seguir orando por las naciones, y sabiendo que dice la palabra que Él prometió venir otra vez, dice la palabra, pero antes de que Él regrese va a haber este tipo de cosas, y lógicamente la gente va a tomar un sentido, una convicción, y la gente cree, hermano, que esto es normal. La gente quiere vivir como si nada pasara, pero realmente en todo el mundo está pasando algo. Y cuando vamos a la palabra, Mateo capítulo 24, podemos ver que hay acontecimientos que van a impactar a todas las naciones. Hermanos, vamos a orar, vamos a terminar en este tiempo. Nuestro estudio bíblico lo vamos a estar transmitiendo por esta plataforma todos los miércoles. Prepara tu corazón, nos vemos el domingo, vamos a tener nuestro servicio el domingo también, virtualmente, ¿no? Pero recuerda, hermano, que estamos unidos a la distancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú fortaleces mi fe, dile, a pesar de lo que vemos en las naciones, en el mundo, en nuestro país, Señor, que hay personas que se están desanimando, están teniendo temor, están cayendo en incredulidad, están cayendo, Señor, en desorden, en violencia. Tu palabra me dice que aunque yo vea esas cosas, yo necesito ser fortalecido y confiar en ti. Tu palabra dice que tú dijiste, cuando yo regrese, hallaré fe en la tierra. ¿Qué tipo de fe, Señor, quieres que yo tenga antes de tu venida, Señor, antes de tu advenimiento? Que confiemos en tu promesa, dice tu palabra. No importando lo que esté pasando en el mundo, ayúdame, Señor, a esa promesa, abrazarla, dile, y retenerla en mi corazón en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, dile, por las personas, las naciones, nuestro país, en el nombre de Jesús, que ellos reconozcan y vean que hay una promesa para ellos de tu advenimiento, que tú vienes por segunda vez sin relación con el pecado. Padre, oramos por las naciones que sean sanadas. Dile ahí donde estás, Señor, intercedemos y oramos por las naciones que vengan a tus pies, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias. Hermano, estamos despedidos, pero no desconectados. Recuerda, hermano, que estamos unidos a la distancia. Que el Señor les bendiga, hermano. Nos vemos en la próxima emisión aquí por esta plataforma. Que el Señor les bendiga.